Muy bien, apellidos y nombres por favor en el chat y mantener apagado el micro. Voy a compartir el PPT rápidamente. Muy bien, ahora sí, empezamos. Ya, muy bien muchachos. Hoy te voy a hablar pues sobre eh, un nuevo periodo en la historia de nuestro Perú. Es un periodo que se va a iniciar pues en 1919. Justamente este periodo va a ser conocido como el Oncenio de Leguía, ¿ya? A ver, recordemos lo siguiente. Estaba en el gobierno José Pardo, último presidente de la República Aristocrática. Pero este José Pardo terminó convocando elecciones. Pero en estos comicios electorales de 1919, donde por cierto se presenta pues Augusto Bernardino Leguía, ¿sí? Lo que se va a buscar en estas elecciones es manipular los comicios electorales. Lo que se buscaba era un continuismo del civilismo en el poder. Y es por eso que Leguía decide ahí mismo actuar rápidamente y dar un golpe de Estado. Le dio un golpe de Estado a José Pardo, que todavía le faltaban aproximadamente entre 40 y 45 días para que pueda culminar con su periodo presidencial. Y es por eso que Leguía termina convirtiéndose en presidente del Perú, y ya te voy a detallar qué es lo que pasó, ¿no?, en estos comicios electorales. ¿Sí? Te voy a ir detallando. Entonces, Leguía, cuando se convierte en presidente del Perú, se va a dar inicio, pues, a un nuevo periodo de la historia del Perú, que va a ser conocido como el Oncenio de Leguía. Bueno, en algunos libros también lo encuentras como el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Pero yo te pregunto, a ver, yo te pregunto, ¿por qué Oncenio de Leguía? ¿Por qué Oncenio? ¿Ah? Porque este personaje va a gobernar 11 años el Perú, de 1919 a 1930, 11 años. Profesor, ¿tanto tiempo? Sí. Hoy te voy a hablar sobre la primera parte, muy bien, Imanol, te voy a hablar sobre la primera parte del Oncenio de Leguía. ¿Ya? Muy bien. Tenemos los propósitos de nuestra sesión, identificar una diversidad de fuentes que nos permitan comprender el oncenio de Leguía, principalmente en los diferentes aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ideológico, los diferentes aspectos vamos a ver, ¿no? No solamente el día de hoy, sino también en las siguientes sesiones referentes al oncenio de Leguía. Hoy te voy a hablar de la primera parte. Explicar, ¿no? Cuáles son las características de la dependencia económica durante el oncenio. Durante el oncenio, por ejemplo, el Perú va a empezar a depender económicamente de Estados Unidos. Ya te hablaré del aspecto económico también. Evaluar las condiciones favorables y desfavorables del gobierno de Leguía, tanto en materia económica y política. El gobierno de Leguía tuvo su lado bueno y también tuvo su lado malo. Y vamos a ir viendo en el desarrollo de este periodo cuál fue lo bueno y malo de este gobierno, del oncenio de Leguía. Acá tenemos una imagen, a ver, con dos personajes que se están estrechando la mano. A ver, ¿a qué países representan estos dos personajes? A ver, dime quién me podría allí apoyar. A ver, participación. John dice Estados Unidos, muy bien. Jan dice Estados Unidos y Perú, excelente, muy bien, ¿no? Harry, Joe, Fabián, excelente, muy bien. Felicito la participación de cada uno de ustedes, ¿ya? Lo están haciendo muy bien. Recuerda que participar es muy importante. Estos dos personajes, como ustedes están mencionando, representan pues a estos dos países, Estados Unidos y el Perú.
¿te das cuenta? Justamente, pues, tienes ahí al presidente de Estados Unidos, ¿no? A Woodrow Wilson, y tienes a el presidente Leguía. Lo que pasa que durante el oncenio de Leguía, este presidente Leguía tuvo muy buenos vínculos con Estados Unidos. Por eso que económicamente, durante el oncenio, el Perú pasó a depender de Estados Unidos. Profesor, ¿y antes del oncenio, el Perú de qué país dependía principalmente? ¿De qué país? A ver, ¿qué país había decidido invertir aquí en el Perú antes del oncenio? Principalmente era muy bien Steven, ¿no? Muy bien, excelente, Al-Jari, John, excelente Inglaterra, ¿no? Ellos fueron los primeros. Recuerda que incluso ya estaban explotando el petróleo en la zona de La Brea y Pariñas, en el norte del Perú. Recuerda esta compañía, la London Pacific Petroleum Company. Recuerda el contrato Grace, pues entonces los ingleses ya estaban este, invirtiendo aquí en nuestro país. Pero cuando Leguía asume el gobierno, el capital inglés va a terminar siendo desplazado por el capital norteamericano. Lo que pasa que Leguía buscó justamente que Estados Unidos invierta en nuestro Perú. ¿Y por qué razón? Leguía era muy hincha de Estados Unidos. ¿Recuerdas que Leguía había sido ministro de Hacienda del primer gobierno de Pardo en la República Aristocrática? ¿Recuerdas que después Leguía terminó convirtiéndose en presidente? Después de haber culminado con su primer gobierno dentro del periodo de la República Aristocrática, este Leguía se va del Perú y va a ir a parar a Estados Unidos. Y ahí se va a empapar de nuevos conocimientos, de una nueva ideología, ¿no? De una nueva propuesta que va a querer justamente poner en práctica aquí en el Perú. Muy bien, John. ¿Sí? Y ahora te voy a explicar por qué buscó, como dice tu compañero John, embellecer Lima. Entonces Leguía, ¿no? Habiendo estado en este país, ¿no? En Estados Unidos, retorna al Perú con una nueva propuesta de querer modernizar el Perú, pero también de querer poner fin a un gobierno civilista, poner fin a un periodo, poner fin al gobierno de los aristócratas. Por eso que Leguía viene, se presenta en los comicios electorales de 1919 y bueno, el pueblo termina apoyándolo. Leguía termina enfrentándose al candidato Antero Aspíllaga, que era el candidato de los civiles. En cambio, Leguía era pues el candidato de el Partido Democrático Reformista. ¿Mm? Pero tú sabes que se va a buscar manipular los comicios electorales, ya te voy a explicar qué pasó, y con tal de que los civilistas sigan en el gobierno, pero Leguía no lo permitió, por eso es que dio un golpe de Estado. Y curiosamente, como era tan hincha de Estados Unidos, su golpe de Estado lo dio un 4 de julio. ¿Ah? ¿Día de qué? Día de la independencia de los Estados Unidos, ¿te das cuenta? ¿Ya? Pero Leguía, como te dije, buscó instaurar en el Perú un nuevo gobierno, una llamada Patria Nueva. Por eso que el oncenio de Leguía también es conocido como la Patria Nueva, pues. La Patria Nueva, ¿por qué? Porque Leguía con su gobierno va a poner fin a un periodo que va a ser conocido como la República Aristocrática. ¿Ya? Por eso es que el oncenio también es conocido como la Patria Nueva, porque se pone fin al gobierno de los oligarcas, no olvidar. Y Leguía justamente pues va a buscar en su gobierno atraer al capital norteamericano. Pero Leguía decía, ¿cómo hago para, digamos, enamorar a Estados Unidos? ¿Cómo hago para que Estados Unidos se interese en el Perú y pueda invertir? Y Leguía dice, ah, ya sé, voy a empezar a modernizar Lima para que Estados Unidos, ¿no? Vea que va a invertir en una ciudad moderna. De esa manera voy a poder atraer el capital norteamericano.
Por eso que durante el oncenio vamos a tener el desarrollo de muchas obras, pues Leguía buscó modernizar Lima. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Y bueno, Leguía logra captar, ¿no? Y lograr la inversión norteamericana. ¿Te das cuenta? Ya, así es. Por eso es que vamos a tener muchas obras, como ahí, ¿no? Puso uno de tus compañeritos, Embellecer Lima. Sí, así es, así es. Muy bien, muy bien. Continuamos. A ver, tenemos aquí la imagen de campesinos, que por cierto, eran campesinos bajo este contexto, campesinos que no tenían pues ningún tipo de derechos o beneficios. Campesinos que trabajaban como sirvientes en las diferentes haciendas, campesinos explotados por los gamonales, que eran los hacendados de la región andina. Entonces, durante el oncenio, ¿qué sucede con los campesinos? Durante el oncenio, Leguía decide otorgarle ciertos beneficios y derechos a los campesinos. Por ejemplo, Leguía lo que hace durante el oncenio es decretar el Día del Indio, 24 de junio, posteriormente Día del Campesino, pero él decretó el Día del Indio. ¿Ah? Leguía por los campesinos decide reconocer a las comunidades indígenas. ¿Mm? Eh, por otro lado, crea el llamado patronato de la raza indígena, que era una especie de oficina que se encargaba de tratar de ver qué problemas tenía el indio y cómo resolverlos. O sea, le guía para que puedas comprender en términos generales, sacó cara por el indio. Pero fue algo muy curioso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, por un lado Leguía trata de otorgarle ciertos beneficios y derechos a los indios, por otro lado, Leguía terminó promulgando dos leyes que en nada favorecieron a los indios. Fue la otra cara de la moneda. Por ejemplo, Leguía terminó promulgando la llamada Ley de Conscripción Vial y la llamada Ley de Vagancia. Mediante la Ley de Conscripción Vial, el pobre indio tendría que verse en la obligación de trabajar en la construcción de carreteras y caminos. La ley de conscripción vial en realidad era un trabajo para todos los jóvenes, bueno, no jóvenes, sino varones, para todos los varones entre 18 y más o menos 60 años, que tendrían que trabajar para el Estado construyendo caminos, carreteras, sin pago alguno, pero se podían exonerar de este trabajo aquellos que tenían plata. Si tú pagabas al Estado, tú no desempeñabas este trabajo obligatorio de la ley de conscripción vial, pero como los campesinos no tenían dinero, sí o sí estaban obligados a tener que cumplir con este trabajo obligatorio y sin pago alguno para el Estado. Una ley que eh, terminó perjudicando al pobre indio. Pero por otro lado, Leguía también promulgó la llamada ley de vagancia. ¿Y la ley de vagancia en qué consistió? Consistió en lo siguiente, que cualquier gamonal, o sea, hacendado de la región andina, podía valerse de la mano de obra indígena, pero de aquel indio que estaba sin hacer nada, que estaba perdiendo su tiempo, que no quería trabajar, estaba de vago. De ahí viene el nombre de ley de vagancia. Entonces fueron dos leyes que terminaron pues perjudicando al pobre indio y que lo vamos a ir viendo más adelante. Características del gobierno. A ver, el oncenio de Leguía, llamado también leguismo o gobierno de la patria nueva, así lo puedes encontrar en los diferentes libros de historia del Perú, se caracterizó por ser un gobierno personalista y autocrático. Quiere decir que el mismo presidente era quien tomaba las decisiones, pues, el mismo presidente. ¿Ah? Eh, Era un gobierno que, si bien es cierto, digamos, le guía eh, para que puedas comprender, nace como un gobierno democrático,
esta democracia posteriormente se va a ver disfrazada de, de un gobierno dictatorial, pues se convierte en un gobierno dictatorial. Por eso se dice que Leguía era un gobierno, era una democracia, perdón, era una dictadura disfrazada de democracia, ¿ya? Era una dictadura disfrazada de democracia. Nació como un gobierno democrático porque otorgaba ciertos beneficios a la población, pero después buscó mantenerse en el gobierno por mucho tiempo. Esta democracia terminó convirtiéndose en una dictadura. ¿Mm? ¿Y cuáles son las características de un gobierno dictatorial? Por ejemplo, en un gobierno dictatorial no hay un respeto a la Constitución, el presidente busca quedarse por mucho tiempo en el poder, no hay respeto a los derechos de las personas, hay persecuciones, encarcelamientos, ¿no? Hay deportaciones, no hay libertad de expresión. Y entonces todo esto se hizo evidente en el oncenio de Leguía. Todo esto. Y ya te voy a ir explicando cómo. Por eso es que fue un gobierno dictatorial disfrazado de democracia. Y Leguía, por cierto, se valió mucho del populismo. ¿Qué entiendes por populismo? ¿Qué entiendes por esta palabrita, populismo? ¿Ah? De repente en el contexto actual político has escuchado mucho sobre esta palabrita. O sea, para que puedas comprender, el populismo es cuando, por ejemplo, ya, un presidente otorga ciertos beneficios al pueblo. Pero ¿por qué otorga ciertos beneficios al pueblo? Dime tú, este presidente que se vale de un populismo y que otorga ciertos beneficios al pueblo, ¿lo hace porque quiere que el pueblo se desarrolle? ¿Ah? ¿Para que el pueblo mejore? ¿Lo hace simplemente para tener un control sobre el pueblo? Para que el pueblo se sienta identificado con el presidente. ¿Ah? Entonces hay intenciones de por medio. Mediante el populismo, no es que, por ejemplo, el presidente pues otorgue ciertos beneficios al pueblo para que el pueblo se desarrolle, porque el presidente está, digamos, preocupado por el pueblo, no. Lo hace simplemente para mantener calmado al pueblo, ¿no? Para mantenerlo apaciguado, calmadito, para que el pueblo no reclame, no proteste. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, muy bien, ¿no? Muy bien, ganar adeptos, excelente, claro. Y eso hizo Leguía, pues, porque Leguía, quieras o no, en su gobierno tuvo opositores. Por ejemplo, nuestra sociedad estaba conformada por la clase alta, media y baja. Y los de la clase alta eran los aristócratas, pues. Y estos aristócratas eran opositores de Leguía. Pero Leguía lo que hacía, pues, era mantener un control sobre la clase alta. Y no solamente sobre la clase alta, sino también sobre la clase media y la clase baja. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, justamente Leguía, valiéndose de un populismo, logró mantener pues calmada la población y también buscó el apoyo del pueblo, principalmente de la clase media que tanto lo apoyó Leguía, porque la clase media era la clase que principalmente participaba de los comicios electorales, porque la clase media estaba conformada por los profesionales, pues, ¿no? Aquellos que habían seguido una carrera en la Universidad de San Marcos. Y por ser profesionales podían participar de los comicios electorales. Pero la clase media, pues, estaba conformado por un gran número de personas. Y esto le convenía a Leguía, pues, para que lo apoyen en los comicios electorales. ¿Mm? Por eso es que la clase media que apoyó a Leguía, ¿no? Hizo que Leguía pues se siga manteniendo en el poder. Y claro está que Leguía le otorgaba a la clase media ciertos beneficios. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Continuamos. Denominado, como te dije, este segundo gobierno de Leguía como el oncenio, por los 11 años de gobierno,
y también este gobierno va a ser denominado como la patria nueva. ¿Ya? No olvidar. Incluso en algunos libros lo encuentras como el leguismo, como el leguismo. A ver, el oncenio de Leguía va a ser justamente un gobierno donde vamos a tener muchos cambios. Se habla mucho de una modernidad, de una modernización material, porque como te dije, Leguía buscó embellecer Lima para atraer al capital norteamericano. Hablamos de una modernización política, porque durante el oncenio, por ejemplo, van a desaparecer ciertos partidos tradicionales. Por ejemplo, el Partido Demócrata ya estaba en decadencia, poco a poco estaba desarrollando del panorama político, estaba desapareciendo, perdón, del panorama político peruano. Lo mismo con el Partido Civil, que poco a poco va a ir desapareciendo de este panorama político. Pero sin embargo, durante el oncenio surgen dos nuevos partidos políticos. ¿Y cuáles van a ser estos dos nuevos partidos políticos? El Partido Socialista de José Carlos Mariátegui y el APRA, la Acción Popular Revolucionaria Americana, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Pero fueron partidos que bueno, en el caso del APRA fue un partido que se fundó en México. Lo que pasa que tanto Haya de la Torre como José Carlos Mariátegui eran opositores del gobierno, mucho criticaban a Leguía, y Leguía, cansado de esto, eh, mandó pues a estos dos personajes que se vayan del país, ¿no? ¿Sí? Eh, los becó para que se vayan a estudiar a otro país, ¿no? Los amenazó, ¿no? Les dijo, si ustedes no se van, no reciben mi beca, yo los encarcelo acá, porque mucho me están fastidiando. Entonces, bueno, pues José Carlos Mariátegui no lo pensó, fue a parar a Italia. Víctor Raúl Haya de la Torre fue a parar a México y ahí fundó el APRA, John, fundó el APRA ahí en México, ¿ya? Y bueno, pues, ¿no? Leguía se pudo deshacer de estos dos personajes, ¿no? Leguía persiguió mucho, pues, a los opositores del régimen, ¿no? A los opositores del leguismo. También se habla de una modernidad mental porque surge una nueva corriente de pensamiento, el llamado indigenismo, donde se busca resaltar la figura del indio, se da a conocer sus modos de vida, sus costumbres. Tenemos una modernización social porque, por ejemplo, el pueblo mismo empieza a identificarse con estos dos partidos que nacen a la vida independiente, el Partido Socialista, el APRA. ¿Por qué crees que el APRA va a ser conocido posteriormente como el Partido del Pueblo? Porque desde un primer momento el pueblo se empieza a identificar con estos dos partidos, el APRA y el Partido Socialista. Y que, por cierto, ambos líderes, tanto del APRA como del Partido Socialista, buscaban un cambio social, ¿ya? Esto de la ideología, tanto del APRA como del Partido Socialista, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál era el pensamiento del APRA? ¿Cuál era el pensamiento de José Carlos Mariátegui con su Partido Socialista? ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. Eh, Vamos a tener pues un apogeo, un auge del modelo económico exportador. Recuerda que nosotros dependíamos de Estados Unidos, exportábamos mucho a Estados Unidos. Casi el 45% de nuestras exportaciones iba a parar a Estados Unidos. Y obviamente que Estados Unidos le pagaba muy bien al Perú, ¿no? Por su materia prima, ¿ya? Ya que te estoy tocando el aspecto económico, el Perú, cada vez que necesitaba de algún préstamo, ¿a quién lo solicitaba? A Estados Unidos. Era, como te dije, dependiente de Estados Unidos. Pero sin embargo, esta dependencia también le va a costar mucho al Perú. ¿Por qué razón? Porque llega el año de 1929 y en Estados Unidos, ¿qué se produce? El llamado crack del 29, o sea, la caída de la bolsa de valores en Nueva York. Y esta caída de la bolsa de valores generó una gran crisis, ¿no? En Estados Unidos. ¿Mm? Profesor, ¿y qué tiene que ver el Perú?
Recuerda que el Perú era dependiente de Estados Unidos, pues. Esta crisis repercutió no solamente en el Perú, sino incluso en otros países latinoamericanos. Por eso que en 1929 se produce también una crisis económica aquí en el Perú, por la dependencia de Estados Unidos. Y esta crisis económica justamente va a conllevar que el gobierno de Leguía entre en crisis política, ¿ah? Porque va a haber pues malestar en la población, no va a haber empleo, escasez de alimentos, y toda esta situación, esta crisis política va a ser aprovechada por un militar, Óscar Raimundo Benavides, que al año siguiente, en 1930, así es caída de las exportaciones, muy bien, Brisa, que este militar en 1930 termina dándole un golpe de estado a Leguía. Leguía pues terminó siendo encarcelado. Pero ya te hablaré del final de Leguía más adelante, ¿sí? En las siguientes sesiones. Por otro lado, pues tenemos una demarcación definitiva del territorio del Perú. Recuerda que en su primer gobierno, Leguía pues tuvo problemas con todos sus países vecinos y se firmaron tratados o no, se cedieron territorios, ya, muy bien. En su segundo gobierno, ya vamos a tener una demarcación definitiva eh, de nuestras fronteras, salvo que va a quedar pendiente todavía el problema de límites con Ecuador, ¿sí? Este problema de límites va a continuar a lo largo de la historia hasta el gobierno de Fujimori, ¿ya? De Fujimori, que ya te hablaré pues a fines de año, ¿ya? Sí, ahora te voy a contar, te voy a hablar sobre eso. Muy bien. Y es más, durante el oncenio de Leguía se logra solucionar los problemas que habían con Chile, ¿recuerdas? Sobre Tacna y Arica, que todavía no se había solucionado este problema. Llega el año de 1929, gobierno de Leguía, y justamente lo que hace pues Leguía es solucionar este problema. Claro está, ¿con intervención de qué país? Siempre presente Estados Unidos, quien actúa como mediador y dice, ¿sabes qué? Si tantos están peleando por Tacna y Arica, solución salomónica. Tacna para ti, Perú, y Arica para Chile. Y así fue. Es por eso que durante el oncenio de Leguía, para solucionar este problema de Tacna y Arica, se firma un tratado, el tratado Rada-Gamio Figueroa Larraín. Rada-Gamio Figueroa Larraín, también conocido como Tratado de Lima, ¿ya? Año 1929. Entonces vamos a tener ya pues prácticamente el cierre de nuestras fronteras, ¿sí? Muy bien. Continuamos. A ver, ¿cómo es que Leguía llegó al Perú? Aspecto político. A ver, Leguía te dije que eh, se presenta en los comicios electorales siempre con una nueva propuesta en comparación de la propuesta que ya se sabía que era de los aristócratas, de los civiles aristócratas. Leguía se presenta en estas elecciones como candidato del Partido Democrático Reformista, ¿ya? Candidato del Partido Democrático Reformista, ¿sí? Y justamente en estas elecciones se va a enfrentar pues a Antero Aspíllaga, que va a ser candidato presentado por los civiles, ¿sí? Muy bien. Tú sabes que los civiles querían pues seguir gobernando el Perú, por eso que presentaron a su candidato Antero Aspíllaga. Se desarrollan los comicios electorales y sorpresa, ¿no? Cuando dieron los resultados, Leguía se encontraba justamente en primer lugar, ¿no? Sobre Antero Aspíllaga. Pero ¿qué sucede? Como se buscó manipular los comicios electorales, porque se buscaba que los civiles gobiernen, sigan en el gobierno, entonces
La Corte Suprema, que antiguamente era la encargada de velar por el buen desarrollo de los comicios electorales, porque no existía ni la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones, no, nada que ver, todavía no existía. La Corte Suprema lo que hace es, al ver que Leguía está a la cabeza, le anula aproximadamente 1.500 votos, ¿sí? 1.500 votos, poniéndolo a la par de Antero Aspíllaga, o sea, poniéndolo en un empate con Antero Aspíllaga. Antiguamente, cuando se daba este tipo de situaciones de empate en los comicios electorales, no es que se llevaría a cabo una segunda vuelta, no, no había segunda vuelta. Cuando se daba este tipo de situaciones de empate, ¿quién elegía al presidente? Así por dedocracia, por decirlo así. ¿Quién? El Congreso. Entonces, Leguía, claro, el Congreso, Marco, Leguía y Antero Aspíllaga estaban empatados porque a Leguía le anularon una gran cantidad de votos, 1.500 votos. Entonces, el Congreso va a tener que elegir al presidente, pero el Congreso de la época estaba conformado en su mayoría por civiles. Pregunta para ti, si hay un empate, este Congreso conformado en su mayoría por civilistas, ¿a quién van a elegir como presidente? ¿A Leguía o a Antero Aspíllaga? ¿A quién? A ver, dime tú. A Antero Aspíllaga, pues, ¿ves la jugada? ¿Te das cuenta de la jugada que se estaba ahí, ¿no? Realizando para favorecer a Antero Aspíllaga. Entonces, antes de que el Congreso elija al presidente, Leguía dijo, no, yo tengo que actuar ante esta situación. ¿Y qué hizo Leguía? ¿Qué hizo Leguía? Golpe de Estado. ¿Te das cuenta? Le dio un golpe de Estado a José Pardo. Muy bien, Brisa. Un 4 de julio, Mía, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Un 4 de julio. A Pardo le faltaban pocos días para culminar con su gobierno. Leguía le dio un golpe de Estado a José Pardo. ¿Te das cuenta? Pardo, ¿a dónde fue a parar? Terminó encarcelado, pero posteriormente, pues, sale del Perú, se va, ¿no? Llega a parar a Estados Unidos, si no me equivoco, ¿ya? Después regresa al Perú José Pardo. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Te das cuenta? Entonces Leguía asume el gobierno por golpe de Estado. Ahora, cuando Leguía se convierte en presidente por golpe de Estado, va a tener un problema acá. ¿Cuál sería este problema? El problema sería el Congreso. Leguía va a decir, este Congreso que está aún vigente está conformado por civiles y no me van a dejar gobernar. Así que tengo que hacer algo con este Congreso. ¿Y qué hizo Leguía con este Congreso? Lo clausuró, ¿no? Vamos a tener entonces la abolición o eliminación del Congreso. ¿Y por qué Leguía termina cerrando, clausurando el Congreso? Para conformar un nuevo Congreso. Leguía termina conformando un nuevo Congreso que va a ser conocido como Asamblea Nacional. Este nuevo Congreso va a recibir el nombre entonces de Asamblea Nacional. Profesor, ¿y por qué Leguía quería un nuevo Congreso? Por dos razones. La primera razón, Leguía quería que esta Asamblea Nacional, es decir, este nuevo Congreso, lo reconozca Leguía como presidente constitucional del Perú, porque Leguía había asumido el gobierno por golpe de Estado, era un presidente de facto, no reconocido o no elegido por elecciones. Leguía buscaba que esta Asamblea Nacional, este nuevo Congreso, entonces lo pueda reconocer como presidente constitucional del Perú, o sea, como presidente legal. Y dos, el segundo objetivo de este Congreso sería promulgar una nueva constitución. Y es así entonces que esta Asamblea Nacional termina pues promulgando la Constitución de 1920. Profesor, ¿y la Constitución de 1920 a qué Constitución reemplazó? ¿A qué Constitución?
reemplazó a la Constitución de 1860, la Constitución de mayor duración en la historia del Perú, Constitución promulgada por Ramón Castilla, ¿te das cuenta? 60 años estuvo vigente la Constitución de 1860. Entonces Leguía termina promulgando una nueva Constitución de 1920. Por cierto, el padre de esta Constitución sería Mariano Hilario Cornejo. Mariano Hilario Cornejo. A ver, puntos importantes de esta Constitución. Esta Constitución, uno, reconoce la existencia de las comunidades indígenas. Los indios estaban felices. Dos, esta Constitución establece como periodo presidencial 5 años. Tres, esta Constitución prohíbe la reelección. Profesor, yo sé que estás preguntando lo siguiente. Profesor, pero si esta Constitución prohíbe la reelección, ¿cómo es que Leguía pudo gobernar 11 años? ¿Quién me da la respuesta? A ver, ¿quién me da la respuesta? Si esta Constitución prohíbe la reelección, ¿por qué Leguía gobernó 11 años? ¿Por qué razón? ¿Tienes alguna idea? A ver, ¿qué me puedes decir? ¿Mm? Ya, bueno, dictador, sí, ya que él compró al pueblo, ya, bueno, puso en práctica su populismo. Pero así haya comprado al pueblo, si la Constitución te dice no hay reelección, Leguía no va a poder presentarse a los comicios electorales siguientes. Adriana dice golpe de Estado. No, no se dio un autogolpe. Tres sendas reformas. Ya, muy bien, va por ahí, ¿ah? Mira, te voy a explicar. Mira, mira lo que hace Leguía muy astuto, ¿ah? Claro, actúa como un dictador. ¿Cómo? Leguía lo que va a hacer es modificar posteriormente la Constitución. Ojo, no es que la reemplace o promulgue una nueva Constitución, no, no es que promulgue una nueva Constitución, no. Lo que Leguía termina haciendo es realizar enmiendas constitucionales. Profesor, ¿y qué es una enmienda constitucional? O sea, Leguía lo que termina haciendo es modificar algunos artículos de la Constitución. Por ejemplo, tenemos una primera enmienda constitucional, un cambio en 1923, donde Leguía termina, por ejemplo, modificando esta Constitución, estableciendo la reelección. Y una segunda enmienda constitucional, o sea, modificación en 1927, donde establece una reelección indefinida. ¿Te das cuenta lo que hace Leguía entonces para seguir manteniéndose en el poder? Profesor, ¿y por qué gobernó 11 años? Bueno, 11 años porque le dieron un golpe de Estado. Porque si no, Leguía, quién sabe. Las intenciones de Leguía era seguir gobernando el Perú. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la razón por el cual Leguía terminó gobernando 11 años el Perú, por las llamadas enmiendas constitucionales. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, Leguía ya se había creado el APRA, y lo que hace Leguía es no reconocer la existencia de partidos políticos que hayan sido creados fuera del Perú. Por eso es que posteriormente pues vamos a tener problemas con el APRA. ¿Ya? Bueno, lo veremos más adelante. Muy bien, continuamos. Entonces, ya te hablé del golpe de Estado del 4 de julio de 1919, ¿ya? Apoyado Leguía en este golpe de Estado por los militares, por ejemplo, del teniente coronel Gerardo Álvarez, ahí está. Eh, Leguía siempre con sus nuevas ideas, él decía que era el jefe de la nación, ¿ya? Y que no consideraba ningún peruano adversario del régimen que él llamó honradez y progreso, ¿no? Leguía, como te digo, no respetó del todo esto porque se convirtió en un gobierno dictatorial, porque van a haber persecuciones, deportaciones, vamos a tener encarcelamientos, atentados contra la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿qué le pasó al diario El Comercio?
por ejemplo, el diario El Comercio fue saqueado, fue incendiado, ¿ah? Porque era un opositor al régimen de Leguía, ¿sí? Las acciones eran llevadas por ¿cómo se llama? Su primo, su pariente, ¿no? Su primo de Leguía, Germán Leguía. Él era quien llevaba a cabo estas acciones de persecuciones, encarcelamientos, ¿ya? Entonces, el gobierno de Leguía terminó convirtiéndose en un gobierno dictatorial, ¿ya? Muy bien, continuamos. Entonces recuerda una dictadura disfrazada de democracia, ¿sí? Mira, el gobierno de Leguía va a tener hechos importantes, ¿ya? Uno, que limitó el poder a los civilistas porque con su llamada Patria Nueva pone fin al gobierno de los aristócratas. Tuvo el apoyo de los sectores sociales medios, de la clase media. ¿Por qué? Porque como te dije, pues la clase media apoyaba a Leguía en los comicios electorales, era la clase profesional. Y Leguía, ¿qué hacía por esta clase profesional? Con tal de, digamos, simpatizar con ellos y ejercer un control, le otorgaba beneficios. Mandó a construir eh, barrios exclusivos para la clase, pues, media. ¿Ah? Como Jesús María, por ejemplo, ¿no? Miraflores con el tiempo, les otorgaba trabajo a los de la clase media en los diferentes ministerios y alcaldías. ¿Te das cuenta? Buscó congraciarse con ellos para que ellos puedan apoyar a Leguía. Tenemos una alianza financiera e industrial con Estados Unidos, lo que te expliqué, pues, ¿no? La dependencia norteamericana. Por eso se habla ya de un predominio del capital norteamericano. Tenemos la construcción de obras públicas, como te dije, para embellecer Lima y poder captar justamente al capital norteamericano, ¿sí? Para que estos trabajadores procedentes de Estados Unidos se sientan como en casa. Pero por otro lado tenemos protestas por ahí por parte de la clase media. Quieras o no, pues no toda la clase media al 100% apoyaba a Leguía. Habían también pues ciertas personas que no simpatizaban con este régimen dictatorial, ¿ya? Eh, Otros hechos importantes, por ejemplo, lo que ya te mencioné y te expliqué, ¿no? Su gobierno fue bautizado como la Patria Nueva. Su gobierno puso fin al predominio civilista. Buscó la participación de sectores marginados. Profesor, en el caso de la clase obrera, ¿qué sucedió? Para ejercer un control, por ejemplo, sobre la clase obrera, Leguía ratificó la ley de las 8 horas de trabajo a nivel nacional. Por eso que la clase obrera, bueno, al menos estaba calmada. ¿Te das cuenta? Promulgó la Constitución de 1920, ya ahí está. Y su gobierno fue una dictadura, como te digo, disfrazada de democracia. Ahí está, ¿no? Tenemos persecuciones, como te mencioné, encarcelamientos. Eh, ya acabó. ¿No es 11:55 culmina? Mis, ya, ok. Continuamos, todavía nos queda 4 minutos. Como te dije, pues fue un gobierno justamente disfrazado de democracia, donde hubo mucha represión, eh, justamente persecuciones. Se había creado una policía secreta al mando de Germán Leguía, pariente de justamente del presidente, ¿ya? Atentados contra el diario El Comercio, que terminó saqueado, incendiado. En el aspecto económico, como te dije, siempre el Perú dependiendo de Estados Unidos. Cada vez que el Perú quería un préstamo, justamente lo solicitaba Estados Unidos. ¿Y qué es lo que va a pasar con nuestra deuda externa? Se va a incrementar, pues, se va a incrementar. Por eso que con el crack del 29, el Perú tenía una enorme deuda externa que ascendía a los 145 millones de dólares. ¿Te das cuenta? En el sector petrolero,
la London Pacific Petroleum Company, que ya tenía problemas, recuerdas, con el Estado peruano, porque estaba explotando una gran cantidad de petróleo en una extensa área del territorio peruano. La London, ¿qué hizo? Vendió sus acciones a la International Petroleum Company, a la IPC. Es por eso que ahora el problema va a ser con, ya no con la London, sino con la IPC. Ahora el Estado peruano le va a reclamar que la London asuma, pues, ¿no? El pago de impuestos que adeudaba. Pero la IPC no va a aceptar. Por eso es que, como te dije, este problema del petróleo, de la explotación excesiva del petróleo, va a ir a hacer, va a ir a parar a una Corte Internacional de Justicia, la Corte Federal Suiza. Y esta corte va a emitir un fallo veredicto final referente a este problema entre ahora la IPC y el Estado peruano, referente a la explotación del petróleo. Y este fallo se emitió en la ciudad de París, por eso es conocido como el laudo de París. Por ejemplo, va a ser un fallo muy perjudicial para el Estado peruano, porque mediante este fallo, ahora la IPC se va a hacer cargo del suelo y del subsuelo de justamente del territorio de La Brea y Pariñas. ¿Mm? Se convierte en los nuevos dueños del suelo y subsuelo en la zona de La Brea y Pariñas. Mediante este fallo, la IPC no le va a pagar el impuesto que se adeudaba y el Estado peruano no le va a cobrar impuestos a la IPC hasta por lo menos en 25 años. Bueno, no le va a subir los impuestos. ¿Te das cuenta? Fue un fallo muy lesivo para el Estado peruano, el llamado laudo de París. ¿Ya? También en el aspecto económico tenemos la creación de nuevos bancos, el Banco Agrario, el Banco Central Hipotecario y el Banco de Reserva, que con el tiempo cambiaría de nombre por Banco Central de Reserva del Perú. ¿Ya? Muy bien, te dejo pues el esquema para que puedas copiar referente a esta primera parte del oncenio. Este esquema lo tienes que copiar en clase, perdón, en tu cuaderno, ¿ya? Lo tienes que copiar en tu cuaderno. Es el esquema de la clase. No olvidar, tenemos pues el evaluando que también tienes que copiar en el cuaderno. 3 preguntitas. El evaluando lo puedes imprimir. Ojo, el evaluando lo puedes imprimir, pero el esquema sí lo tienes que copiar, ¿ya? El evaluando, si tú gustas, lo puedes imprimir. Si no, lo copias con tu puño y letra. ¿Sí? Muy bien, muchachos, hemos terminado. Te cuidas mucho, ha sido un gusto. Conmigo será hasta la siguiente semana. Muy bien, ahí nos quedamos. Revisa el Classroom, por favor, es muy importante. Hasta luego, Fabián, Danae, Matías, Jan, cuídense mucho. Chao, Valeria, Ariana. Robert, nos vemos, Matías. Hasta luego. Chao, Luciana. Cuídense mucho, muchachos. Estamos encontrándonos la siguiente semana. Nos vemos, Kim, John, Jairo, Ariana, Kevin. Ha sido un gusto, José, Joel. Cualquier duda, pregunten ya la próxima clase. Muy bien, Joel. Cari, nos vemos, Diego, Jennifer, hasta luego. Muy bien.